En Fundamentos de Matemáticas vamos a ver reglas de los signos. Hoy vamos a ver reglas de los signos en la división. Para eso vamos a ver la forma de representar la división. Una pues por medio de una diagonal como está aquí. Otra es por medio de que separa las letras o números por medio de una línea horizontal y dos puntos. La otra es por medio de una casita. Y la otra es por medio de una horizontal que separa a las letras. De estas tres, la que más me gusta para trabajar es esta. Después vamos a ver en la práctica cómo es mejor, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ver las reglas de los signos. Para eso tenemos esta tablita, que se parece mucho a la regla de los signos de la multiplicación. Pero en este caso es división. Signos iguales da positivo, más entre más da más, menos entre menos da más. Signos diferentes da negativo, más entre menos menos, y menos entre más da menos. Les repito, signos iguales da positivo, signos iguales da positivo, signos iguales da negativo, perdón, signos diferentes da negativo, signos diferentes da negativo. Vamos a ver unos ejercicios. Por ejemplo, en la parte de arriba tienes dos positivos, más entre más da más. 4 entre 2 a 2. Aquí tienes dos negativos, menos entre menos da más, puesto que son iguales, y 6 entre 3 te da 2. Aquí signos diferentes da negativo. Y 4 entre 2 da 2. O más entre menos da menos, y 4 entre 2 da 2. Aquí es menos y aquí es más, son signos diferentes. Menos entre más da menos, y 6 entre 3 da 2. Vamos a ver este que se complica un poco más. Si tú observas en la parte de arriba, es una multiplicación y después se va a dividir. Primero multiplicas y luego divides. Bueno, vamos a empezar. Como observas, todos son positivos, entonces va a dar positivo. Vamos a hacerlo paso a paso. Más por más da más. Y más por más da más. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Ahora este 2, como está solo, nomás lo anotamos después del igual. Nada más observa que está abajo de tu línea. Aquí está abajo de tu línea, aquí sigue abajo de tu línea. Lo importante es que no cambies el orden. Entonces, 2 entre 2 a 6. Y más entre más da más. Vamos a resolver este. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Este número va a ser positivo. 2 por 3, 6. Y 6 por 2, 12. Este únicamente lo vamos a copiar, respetando su lugar. Más entre más da más, y 6, 12, perdón, 2 entre 2 da 6. Vamos a ver este. Más por menos, menos. Menos por menos da más. Aquí está positivo, pues va a dar positivo. Ahora la multiplicación, 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Este, como está solo, lo copiamos respetando su lugar. Más entre menos da menos, signos diferentes da negativo. Y 2 entre 2 da 6. Vamos a ver el último que está en la parte de abajo. Aquí tenemos un único número. Ese lo vamos a anotar después del igual respetando su lugar. Es decir, aquí está arriba y aquí arriba. Menos 24 igual a menos 24. Ahora vamos a resolver la multiplicación de abajo. Menos por menos da más y más por menos da menos. Entonces este va a dar negativo. Ahora vamos a multiplicar los números. 2 por 3, 6. Y 6 por 2, 12. Ahora vamos a hacer la división. Como son signos iguales da positivo, o menos entre menos da más. Y 24 entre 12 nos da igual a 2. Espero que hayas entendido el tema y no queden ninguna duda. Espero te suscribas a mi canal. Si tienes alguna duda, déjame un comentario o alguna observación. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta la vista.